tu buena decisión estará por encima de aquellos que dicen que no se puede. Este es el título del tema en esta hora, que lo estaremos tratando a la altura de la palabra de Dios. Quédese cómodo y después de esta hermosa parte estaremos hablando sobre este tema. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recíbelo, Dios. Recíbelo, Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Oh, sí. Dile conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita
tu buena decisión estará por encima de aquellos que dicen que no se puede. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5, verso 25 en adelante. Ahora bien, había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Nos colocamos en tus brazos, Señor. En esta hora queremos escuchar palabras de vida, palabra de esperanza, una palabra transformadora. Permite que los amigos y las amigas puedan ser confrontados por tu palabra, Señor. Que si algún amigo o alguna amiga que nos está escuchando necesita un milagro, oh Señor, ese milagro eres tú. Queremos que nos hable a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Padecía esta mujer de flujo de sangre. Y establece la palabra de Dios que tenía mucho tiempo. ¿Cuánto? 12 años. ¿Qué estaba contemplado o constituido en la ley de Israel? Si vamos al libro de Levíticos capítulo 15, verso 25, encontraremos una ley establecida para el pueblo de Israel concerniente a lo que se refiere al flujo de sangre. Dice: en cuanto a una mujer, en caso de que el flujo de su sangre estuviera manando muchos días, cuando no fuera el tiempo regular de su impureza menstrual, o en caso de que tuviera flujo que durara más tiempo que su impureza menstrual, todos los días de su flujo inmundo resultarán ser como los días de su impureza menstrual. Ella es inmunda. De manera que esta mujer estaba confrontada en esta situación. No tan solo sufría de flujo de sangre, sino también que tenía encima de esta situación de enfermedad esta gravosa ley que la apartaba de la sociedad. No tan solo sentía el dolor de su enfermedad, también sentía el dolor de estar apartada de la sociedad, apartada de su familia. Esta mujer, claro, nacida de una mujer y un hombre, tenía que tener padre, tenía que tener hermanos, tenía que tener primos, tías, tíos, tenía que tener una familia. Pero por causa de la enfermedad y por la ley que estaba establecida de Levíticos 15, verso 25, en el pueblo de Israel, esta mujer tenía que estar apartada. Todo lo que tocaba a esta mujer aparentemente estaba inmundo. Si se sentaba en una silla, nadie podía usar esta silla. Si ella tocaba a alguien, tenía el riesgo de ser apedreada. Esta mujer estaba siendo muy limitada según su enfermedad y según
la regla establecida por su enfermedad. El verso 26 dice: y muchos médicos le habían hecho pasar muchas penas, y ella había gastado todos sus recursos y no se había beneficiado, sino que al contrario había empeorado. Y el doctor y escritor Lucas, en el capítulo 8, verso 43, él dice: no había podido conseguir que nadie la curara. ¿Por qué razón? Por lo que estaba establecido en Levítico capítulo 15, verso 25. Esta mujer tenía que estar apartada de la sociedad, porque su ciclo menstrual estaba fuera de su periodo. Tenía 12 años con una situación descontrolada, con una situación que no tan solo tenía que buscar todos los medios para ser curada, buscaba toda la forma para ser restablecida en su enfermedad y en la sociedad. Ahora bien, usted quiere saber cuál era la segunda enfermedad que estaba destruyendo a esta mujer. Escuche: resistir un cuerpo a otro obligado a retroceder en su movimiento, obligada a retroceder a todo lo que ella hacía. Reacción de incompatibilidad del organismo hacia los tejidos u órganos que le son trasplantados. Sencillamente no aceptación, no admisión. Esto se llama la enfermedad del rechazo. Ahora usted puede entender mejor la expresión inmundicia. Esta mujer era totalmente rechazada. Tener la enfermedad y siendo rechazada. Imagínense toda la situación, el quebranto, el dolor, la frustración que debía estar esta mujer. Ahora, la gravedad del flujo de sangre en griego es risei aimatos, flujo de sangre, que es no más que un trastorno crónico de una enfermedad ginecológica. La menstruación excesiva recibe el nombre de dismenorrea y no es normal y puede deberse a ovarios poliquísticos, displasia, entre otras enfermedades. El flujo excesivo puede producir anemia. El dolor suele presentarse en forma de calambre y se localiza en la zona baja del abdomen, pero se puede irradiar a la región lumbar o a los muslos. De manera que esta mujer vivía una vida quebrantada. Por la enfermedad, note el dolor y el sufrimiento que le provocaba esta situación durante 12 años. Pero el verso 27 dice Marcos que cuando ella oyó las cosas acerca de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó. ¿Qué tocó? El manto. Y me llama la atención la expresión cuando ella oyó.
¿cuál era la información fundamental que provocó en esta mujer que accionara y activara esperanza por medio de su fe? Esta revelación la vamos a encontrar en Marcos capítulo 6, verso 56. Dice: y donde quiera que entraba en aldeas Jesús, o en ciudades o en región rural, ponían a los enfermos en las plazas de mercado y les suplicaban que les dejara tocar siquiera el fleco de su prenda de vestir exterior. Y cuantos sí lo tocaban, recobraban la salud. Entonces ahora Marcos dice: cuando ella oyó las cosas acerca de Jesús, me parece que esta mujer buscó la información, porque en todo Capernaum, en todo Galilea, se había extendido la fama, y parece que ya habían tocado en otra ocasión a Jesús su manto. Pero ¿qué parte del manto tocaban? Sencillamente la prenda de vestir exterior. Ahí, justamente ahí, escucha ella esta información. Ahora ella se ve presta a buscar al maestro, porque ella decía que con tan solo tocar el borde de su manto ella sería sana. Pero esa pregunta, esa insinuación, fue resultado de la información que ella buscó acerca de Jesús. Óigame, habiendo oído lo que se decía de Jesús, como podría esperarse, las noticias se habían difundido rápidamente entre la multitud. Quizá la mujer desde hacía un tiempo había hecho planes para llegar hasta Jesús, pero esto le resultó imposible en ese entonces, debido a que el maestro se ausentó de Capernaum, salió de aquel lugar. Y durante el segundo viaje por Galilea, cuando supo que Jesús había vuelto a Capernaum, se apresuró a ir a la orilla del lago, donde él estaba enseñando y sanando. Marcos capítulo 5, verso 21. Pero lo buscó y le buscó, pero no lo encontró. Finalmente, sabiendo que él estaba en el hogar de Mateo, Marcos capítulo 5, verso 21, fue hasta allí con la esperanza de encontrarlo, pero otra vez llegó demasiado tarde. En esta oportunidad, debido a que Jesús avanzaba muy lentamente en dirección a la casa de Jairo, finalmente lo alcanzó. Y por la pérdida de sangre a causa de su enfermedad, debe haber estado físicamente muy débil, además de estar demasiada por los muchos vanos intentos de que los médicos la curaran. También resultaba embarazoso la naturaleza de la enfermedad misma, junto con la impureza ritual que le implicaba. Ahora imagine este cuadro: la mujer limitada por la enfermedad y por la ley que había en Israel acerca de su enfermedad, de que era inmunda. Imagine que los médicos no podían consultarla, porque mientras ella iba a buscar ayuda, si el médico se daba cuenta que su menstruación era descontrolada, que era algo fuera de lo normal, entonces no podía ser atendida, porque automáticamente se entendía
que esta mujer tenía un flujo de sangre y por lo tanto era inmunda. Entonces, ningún médico podía aceptarla, ningún médico podía verla, ningún médico podía examinarla, porque automáticamente se sabía esta situación. Entonces esa persona automáticamente eran desahuciadas, eran desatendidas. Nadie podía tocarla, nadie podía mirarla, nadie podía estar donde ella estaba. Era una situación totalmente difícil. Ahora yo me imagino esta mujer no yendo al médico, sino mandando a alguien diciéndole la situación para que se le explicara a un médico, pero el médico automáticamente le mandaba a decir con ese alguien que no podía ser atendida, que automáticamente tenía que ser apartado de la sociedad porque era un problema para la sociedad. Ahora la mujer está cargando no tan solo con su enfermedad, está causando ahora en ella esta situación de rechazo, un problema de trauma. Y fíjese el verso 28, porque decía, si toco nada más que sus prendas de vestir exteriores, recobraré la vista, la salud, recobraré la salud. Esta mujer, por encima de todas las limitaciones, tenía este pensamiento por la información que ella había encontrado. Podría ser que hubiera vacilado en presentar verbalmente su pedido a Jesús, especialmente en la presencia de tantos extraños, para que él no le preguntara en cuanto a su naturaleza de su mal, lo que parece que Jesús había hecho en algunos casos. Esta mujer sencillamente, cuando se vio al frente de su esperanza, Jesús sencillamente le tocó. Y dice Lucas, tocó el borde del manto de Jesús. Muchos que tan solo tocaron el borde del manto de Jesús quedaron sanos. Y esta mujer automáticamente fue sanada. La expresión salud también es quedaré salva. Ahora, ¿cuál era el sacrificio aquí? Escuche, querido amigo y querida amiga. Si ella, por vía de los médicos, se quedaba sin hacer nada, iba a morir. Si se quedaba pensando como una rechazada o desahuciada, iba a morir. Y si pensaba entrar en la multitud según la ley de Israel, Levíticos 15, 25, podía ser apedreada, iba a morir. Mas la posibilidad que si no era ese día por el tiempo que tenía padeciendo, no aguantaría otro día, iba a morir. Pregunto, ¿cuál fue la contra de toda esa situación? ¿Cuál fue la punta de lanza para ir a romper todas esas barreras? Sencillamente, la buena decisión en fe. Decidió tocar a la fuente de vida, a Cristo Jesús. Y el verso 29 dice que inmediatamente se secó la fuente de su sangre. Al ella ir y tocar la fuente de vida produjo en ella que se secase la fuente de sangre que desde 12 años la atormentaba.
y sintió en su cuerpo que había sido sanada de la penosa enfermedad. Lucas 8:44 dice: se acercó por detrás y le tocó el fleco de la prenda de vestir exterior, y al instante el flujo de su sangre cesó. De manera que la información que ella había buscado acerca de Jesús y la fama, lo que se decía acerca de Jesús sobre tocarlo, ella pudo poner eso en acción. Y ella no le importó la multitud, no le importó el diagnóstico médico, no le importó su imposibilidad. Ella iba de camino a su milagro. Y ella penetró a la multitud y por encima de la multitud logró su objetivo fundamental: encontrarse con el dador de la vida, Cristo Jesús. Inmediatamente, también Jesús reconoció en sí mismo que de él había salido poder. Y volviéndose entre la muchedumbre, se puso a decir: ¿quién tocó mis prendas de vestir exteriores? Lucas capítulo 5, verso 17 dice: en el transcurso de uno de los días estaba enseñando. Escuche esta revelación. Y estaban sentados allí fariseos y maestros de la ley que habían venido de toda aldea de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder de Jehová estaba allí para que él hiciera curaciones. Otro dato, Lucas capítulo 6, verso 9. Y toda la muchedumbre procuraba tocarlo, porque de él salía poder y sanaba a todos. Sencillamente Jesús sabía específicamente lo que estaba diciendo. Él hacía una pregunta extraordinaria. Él no preguntó: ¿quién me ha rozado? ¿Quién sencillamente me dio un toque sencillo? No, Jesús lo que está diciendo: ¿quién con su fe provocó que de mí saliera poder? Porque en otras ocasiones, mientras Jesús enseñaba, los enfermos provocaban por medio de su fe que el poder de Jehová descendiera en sanidad. Y esta mujer sencillamente lo que había logrado era que el poder de Jehová descendiera hacia Jesús, para que a través de Jesús ella fuera sana por medio de la acción de fe. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando en esta hora. Mas sus discípulos empezaron a decirle: ¿ves la muchedumbre que te aprieta? Y dices tú: ¿quién me tocó? Sin embargo, él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto, a la que había provocado el milagro, a la que había declarado por medio de su fe el poder de Jehová. Y allí, temblando la mujer, atemorizada, sabiendo lo que le había pasado, vino y cayó delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha devuelto la salud. Ve en paz y queda sana de tu penosa enfermedad. La expresión "ve en paz" sencillamente es la expresión en hebreo les shalom, o mejor dicho, les shalom, y la traducción en griego es eis rene paset, ve en paz. Así le había dicho el Mesías.
la que había provocado el milagro. Por su fe. Por su fe. Hay alguien que tiene fe en esta hora y puede provocar que el poder de Jehová descienda y pueda sanar su enfermedad. A lo mejor no es un flujo de sangre, a lo mejor es un problema económico, a lo mejor es un problema de hogar, a lo mejor es un problema de empleo, a lo mejor es un problema de cualquier índole, que para Jesús no hay nada imposible. Ahora bien, ¿cuál es el sacrificio? El sacrificio aquí es que tú debes provocar por medio de tu fe y tu accionar que el poder de Jehová descienda de una manera tal que ahora mismo ocurra un milagro en tu vida. En cuanto a la enfermedad, Mateo 9:22 dice: Jesús se volvió y al observarla dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha devuelto la salud. Y desde aquella hora la mujer recobró la salud. Y yo pregunto, ¿hay alguien que necesita de Jesús? Solamente Él es tu respuesta. Solamente Él es tu solución. Solamente Él es la esperanza. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y en esta hora quiero presentarte a Jesús, que es más grande que tu problema. A lo mejor estoy hablando para alguien que cree que su situación no tiene solución. A lo mejor estoy hablando para alguien que cree que ya por el diagnóstico médico ya no hay posibilidad. A lo mejor estoy hablando para alguien que ya para él no hay esperanza alguna. Hoy es el día de salvación. Jesús es tu solución. Yo te presento la palabra, porque en la palabra de Dios está el poder. Y te presento este escenario para que tú puedas comprender y entender que lo que tú estás pasando es un detalle para Jesús. Pero el sacrificio aquí es que tú tienes que entender y comprender que tú tienes que venir ante los planes de Jesús y depositarte profundamente en sus brazos. ¿Hay alguien que desea? Estaré orando en esta hora. Levanta tu mano ahí donde tú me estás escuchando y solamente repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, en esta hora venimos ante tu presencia. Nos depositamos ante ti. Creemos nosotros que el problema es grande. Hasta ahora que comprendimos que tú eres más grande que todo, Señor. Venimos ante tu presencia. Recíbenos. Te presentamos nuestra situación, nuestro hogar, nuestras frustraciones. Señor, ordena, como en aquel principio cuando estaba todo desordenado y vacío. Ordena nuestra vida. Recíbenos, Señor. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús.